Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Busqué al Señor y Él me oyó y me respondió. Y es por eso que yo creo en Él. Qué hermosa alabanza hemos cantado y la gran promesa en la cual Dios nos da de que si clamamos a Él, Él nos oye, y si Él nos oye, obviamente tendremos lo que hemos orado. Gloria al Señor. Bueno, bienvenidos a todos en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y en el día de hoy continuamos nuestra serie que le hemos titulado Los 12 Discípulos. Y el tema que le he puesto a este mensaje de hoy es Tomás, fe, tropiezo y gracia. Y estaremos mirando la escritura en el libro de Juan, capítulo 20. Así que si tiene tu Biblia, por favor, sígueme ahí donde estás. Y dice la palabra: Tomás, uno de los 12, llamado el Didigmo, que significa gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo mis manos en su costado, no creeré. Lo que nos deja saber la palabra es que él, Tomás, obviamente en su caminar de fe, tuvo un tropiezo. Pueden tomar asiento ahí donde se encuentran en el día de hoy. Y permítame comenzar nuestra enseñanza de hoy con algo muy personal. ¿Saben? Mi hijo Joshua, él está preparándose para un maratón que es el próximo año. Y verlo a él, obviamente, ver su disciplina, ver cómo él está preparándose, para mí, obviamente, es un orgullo verlo entrenar, pero también me hace conciencia, ¿verdad? Y me hace consciente de lo duro que es llevar al cuerpo a un límite. Y este esfuerzo supremo me recuerda de una historia y una imagen, obviamente, que dio vuelta a través del mundo, y es la de Ayaí Jaradías en el maratón de Boston. Después de este joven entrenar fuertemente por un largo tiempo, cuando estaba a punto de cumplir la meta, de llegar casi a la recta final, su cuerpo simplemente no pudo más y colapsó a pocos metros de su gloria. Y déjeme decirle, ver y visualizar esa escena fue muy difícil, porque es difícil ver a una persona, ¿verdad?, colapsar y tropezar después de entrenar tan fuertemente. Pero para que podamos entender lo que sucedió, por favor, miren este video.
Para muchos ver este video obviamente es fuerte, porque como dije, es difícil ver a alguien tropezar físicamente a un grado tan extremo. Pero permítame traer todo eso a nuestra enseñanza de hoy, porque ese colapso que nosotros vimos no solamente sucede en lo físico. Es más, esa carrera que vimos de Boston con este joven es el ejemplo perfecto de lo que podemos ver y lo que nos pasa a nosotros en nuestra carrera como cristiano. Y es exactamente así, porque hay momentos en nuestras vidas, obviamente, donde en nuestra carrera como cristianos, donde podemos llegar a flaquear, podemos llegar a tropezar, no solamente, o no estamos hablando físicamente, sino espiritualmente. Y de eso se trata nuestra idea principal que yo quiero traerles en el día de hoy. Y es que donde nuestra fuerza se agotan y nuestra fe tropieza, su gracia nos sostiene. Y la realidad es que tal como sucede en el maratón, hay tramos de nuestras vidas cristianas, de nuestra carrera, donde nuestras fuerzas fallan, donde no tenemos más fuerza, donde estamos luchando, ¿verdad? Momentos donde cuestionamos el camino, miramos las circunstancias alrededor y se ve como una nube que no se va. Y la realidad es que muchas veces nuestra confianza en Dios carece, incluso se rompe. Y quizás es hoy donde tú te encuentras. A lo mejor la persona que está al lado tuyo se encuentra en esa condición. Estás aquí en la iglesia, pero en fondo siente que tu fe no es la misma. Estás luchando y honestamente estás tropezando. Pero quiero que sepas que es ahí en ese momento donde muchos de nosotros nos hacemos esta pregunta, y es: ¿cómo nos levantamos cuando sentimos que ya no nos queda fe? Y es exactamente lo que vamos a estar mirando a través de la vida de Tomás. Y tengo 4 puntos en el día de hoy que quiero compartir. Y si está tomando nota, por favor escribe esto como el primer punto. Y es: en esta carrera de fe, la prioridad es mantenerse al lado del maestro, cueste lo que cueste. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11. Dice: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. La hermana entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Quiero que nos detengamos aquí por un momento para poder preparar la escena para nosotros. Porque muchos de nosotros ya conocemos esta historia. Pero aquí, en este momento, en el ministerio de Jesús ya había mucha tensión con los líderes religiosos de ese tiempo. Incluso en este momento o antes de ese momento ya Jesús había tenido una disputa con estos líderes donde Jesús había mencionado y dicho: yo y el Padre uno somos.
Y es por eso que en ese momento, cuando él declaró esas palabras, ellos querían apedrearlo y querían todavía aún matarlo. Y es por eso que entonces en Juan capítulo 10, versículo 40, Jesús salió de Jerusalén y se fue al otro lado del Jordán, lejos de la disputa, lejos de los conflictos, por los conflictos obviamente que ellos querían matar a Jesús. Así que ahora Jesús se encuentra en el otro lado del Jordán, y es aquí donde entonces le llega la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo, al borde de la muerte. Y ahora los discípulos, fíjense bien, él le dice a sus discípulos, vamos a volver a Judea, de donde le estaban amenazando. Jesús le dice, vamos a volver allá. Y los discípulos, dice la palabra que le dijeron, te estaban buscando por toda parte para apedrearte y vas a volver allá otra vez. Es interesante que muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos decirle a Dios lo que va a hacer, ¿no? Decirle a Jesús lo que debe de hacer. Quizás darle nuestras propias ideas. Y eso es lo que yo veo aquí que los discípulos están tratando de hacer. Y déjeme decirle que ellos no están pensando por Jesús directamente. Ellos están pensando por sí mismos, de que su vida está en riesgo, de que si vuelven hacia atrás. Y lo que le están diciendo a Jesús es, Jesús, tú estás loco de volver y regresar hacia allá. Y así, aunque ninguno de los discípulos querían ir, porque no querían ir, había uno que sí se atrevía a ir. Uno que se levantó, uno que tomó la palabra, y ese discípulo fue Tomás. Y lo interesante de la vida de Tomás, que hoy día estamos hablando, es que muchos de nosotros cuando en nuestro crecer como creyente, cuando hablamos de Tomás, le damos un solo nombre. Le hemos dado un apodo a él. Y el apodo es Tomás el incrédulo. Así es que nosotros conocemos a Tomás, ¿verdad? Tomás el incrédulo. Y está muy lejos de la verdad eso. Porque el apodo historiar en el cual se nos ha enseñado, se nos olvida en la vida de Tomás ver la valentía que él tenía. Era un hombre valiente. Y sin embargo, estas son las primeras palabras, obviamente, que se registran de la misma boca de Tomás. Y escuchen lo que entonces Tomás, a pesar de que los discípulos le dijeron, no vayamos allá, fíjense lo que él dice. Versículo 16. Tomás dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Estas son las palabras de Tomás, donde él está dejando saber y diciendo que fueran para morir con Jesús. Ahora, quiero que nos detengamos aquí por un momento, porque aquí es donde la historia nos da un giro y nos deja ver algo diferente de lo que nosotros ya conocemos de la vida de Tomás. Porque cuando los demás discípulos estaban paralizados por el miedo, por ser apedreado, el miedo de morir, mientras ellos se escogían, bajaban su cabeza y tutibiaban en referente a ir de regreso a Judeas, vemos que Tomás se levanta y inicia y quiere ir a ese lugar junto con Jesús. Si Jesús va, yo voy. Ahora, fíjense la destreza de este hombre. No es un escéptico temoroso como se nos ha pintado quien Tomás es. No, es un hombre con decisión firme. Mientras los otros discípulos, ¿verdad? Calculaban el riesgo, Tomás calculaba su lealtad.
con Jesús, su cercanía con Jesús. Mientras los otros discípulos evitaban ir a Judea para salvar sus vidas, Tomás entregaba su vida a la muerte. Tomás dice, vamos también nosotros para morir con él. Y esa palabra vamos o vayamos en otras escrituras significa, es una forma o un verbo exhortativo en el griego que implica un llamado de acción colectiva y voluntaria. En otra palabra, Tomás, había tomado una decisión. No fue Jesús, no viene una orden de Jesús, sino que él había tomado una decisión, una acción propia de él. Y su decisión interna en la cual él está liderando a los otros discípulos, esa intención es de Tomás, no viene de los otros discípulos. Así que no sé si captan la fuerza de todo esto, la esencia de todo esto. Porque Tomás no estaba diciendo, bueno, vamos a ir para ver qué pasa. Vamos a ir con Jesús para ver, no. Él está diciendo, si Jesús va hacia el peligro, yo no me quedo atrás. Si Él enfrenta la muerte, yo voy a su lado. Eso es exactamente lo que Tomás está dejándole saber a los discípulos. Y eso no es un hombre que tiene duda. Eso es un hombre con una lealtad pura. Un hombre con una confianza. Un hombre con una relación. Tomás entendió una verdad profunda en ese momento, y es que el lugar más seguro no es donde no hay peligro, sino estar donde está Jesús, sin importar el costo. Eso fue lo que entendió Tomás en ese momento. Y oigan bien, y no es el único que ha podido entender, ¿verdad? Porque a través de lo largo de la Biblia vemos que Tomás no está solo en este llamado. Vemos discípulos, ¿verdad? Como Pablo, el apóstol Pablo, que también afirma de cómo nosotros debemos de vivir para el Señor. Miren lo que dice en Romanos 8:17. Si somos hijos, también somos herederos, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y Pablo aquí nos dice que el sufrimiento por causa del Evangelio no era una derrota, sino una marca de nuestra unidad a Cristo. Y Pablo y muchos más entendieron lo que Tomás estaba experimentando en ese momento, que el costo de seguir al Maestro es alto, pero caminar junto con Él, incluso en el valle de sombra, vale la pena por la gloria en la cual se nos dará a nosotros. Ahora, Tomás dijo, vamos también nosotros con nuestro Señor para que seamos apedreados con Él. Lo que esto revela, aparte de su lealtad, revela un gran amor por su Señor. Sino también revela que Él está dispuesto a ir, no importando el costo, incluyendo obviamente la muerte. Mi oración es de que yo pueda caminar siempre en esa forma. Mi oración para ti es de que tú puedas, que ese sea el clamor que nosotros tenemos en nuestra alma. Pero fíjense, lo que nosotros podemos ver de Tomás es que él quería estar cerca de su Señor. Que donde quiera que Jesús fuera, él pudiera estar ahí. Todavía aún si le costaba a él la muerte. Así que vamos a ver el corazón, o vamos a ver un poco más del corazón de Tomás. Y de hecho vamos a ir a 3 capítulos más luego, en el capítulo 14 de Juan, donde el Señor ahora termina de describirle a sus discípulos que no les queda mucho tiempo aquí en la tierra y que Él iba a preparar un lugar para ellos. Escuchen lo que dice
Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí ustedes también. Y conocen el camino donde voy. Pero fíjense ahora, aquí hay un contraste. Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo ¿quién? ¿Quién le dijo? Le dijo Tomás. Entonces Jesús le responde, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y lo que afirma aquí en Juan capítulo 14, versículo 4, obviamente genera una tensión aparente. Hay una tensión en ese lugar, hay una tensión en ese momento. Y vemos lo que dice el versículo 1 otra vez, porque Jesús le está hablando y le dice, no se turbe su corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Y la razón por la cual hay esta situación de tensión es porque debemos de entender lo que estaba pasando en el capítulo anterior, ¿verdad? Lo que sucedió en el capítulo 13. Y lo que nosotros vemos en el capítulo 13 es de que Jesús les lava los pies a sus discípulos, le dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Pero también ocurren otros acontecimientos en el cual traen preocupación, como que lo que Jesús dice y anuncia de que uno de ellos lo iba a traicionar. También en el capítulo 13 habla de lo que Jesús profetiza sobre Pedro, en el cual iba a ser negado 3 veces. Y el ambiente en esa casa, ¿verdad? Lo que está pasando era un ambiente de pánico, confusión y también duelo anticipado. Entonces ya puede entender por qué el corazón de ellos estaba turbado en ese momento. Pero Jesús les dice, no se turbe su corazón. En otra palabra, dejándoles saber de que no tenía nada que ver con lo que Pedro hiciera, no tenía nada que ver con lo que Judas pudiera hacer, tenía que ver con lo que Jesús iba a hacer. Jesús intentaba ahora consolarlos a los discípulos en este momento y dejándoles saber de que Él iba a preparar un lugar y afirmaba que ellos sabían a dónde Él iba. Y óigame bien lo que le voy a decir, porque es aquí donde la personalidad analítica y práctica de Tomás sale a la luz. Fue él quien respondió. Porque mientras los discípulos probablemente se quedaban en silencio fingiendo entender, Tomás detiene a Jesús y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Oiga bien, ¿ha conocido a alguien así? ¿Alguien de esta manera? Porque hay personas que empiezan, por ejemplo, un trabajo nuevo, ¿verdad? Empiezan en un trabajo nuevo y le están entrenando, le están preparando para ese nuevo trabajo y por miedo a perder su puesto o parecerse incapaz, dicen que sí. Cuando su manager o su líder le preguntan que si entienden, aunque no entiendan, como decimos allá en Santo Domingo, aunque no entiendan papa. Ay, sí, yo entiendo, sí. ¿Entiendes cómo trabaja esta máquina? ¿Entiendes lo que te acabo de decir? Algunas preguntas. No, yo lo entiendo todo. Porque quizás no te quieres sentir incapaz o quizás no quiere perder el puesto. Pero Tomás no era así. Tomás no jugaba de esa manera, él no juega con eso. Él tenía
Él no tenía miedo de admitir que él estaba perdido. Él no tenía miedo de preguntar. Él no tenía miedo de admitir, ¿verdad?, de que él no entendía lo que estaba sucediendo. Tomás era de esa persona que no se conforman, no se conforman con una respuesta a media. Necesitan claridad. Y después que se le da claridad del asunto, necesitan más claridad. Él prefería la incomodidad de preguntar que el riesgo de vivir en una vida de confusión. Y quiero que entendamos algo, porque lo que quiero que veamos es que la honestidad de Tomás no incomodó a Jesús. Las preguntas que él hizo no fueron una molestia para el maestro, no. Jesús usó eso como oportunidad perfecta para revelar realmente quién Él era. Para revelar quién era Jesús. Perdón. Y es que al final, lo que realmente muestra de la actitud de Tomás, que nosotros podemos ver, es su profundo deseo de estar cerca de Jesús. En otras palabras, ¿para dónde que tú vas? Yo quiero estar donde tú vayas. Yo quiero entender lo que va a ocurrir. Quiero estar ahí en ese momento. Él no estaba preguntando para molestar o para ser difícil. No. Él preguntaba porque para él no había algo más importante que permanecer en el camino en el cual Jesús le había trazado a él. Él quería estar con Jesús en todo momento. Te quiero recordar de la idea principal, y es que donde nuestras fuerzas se agotan y nuestra fe tropieza, su gracia nos sostiene. Ahora, pero seamos realistas, ¿verdad? Este deseo de estar cerca del Señor obviamente es algo fundamental en nuestro caminar como creyentes. Pero mantenerse en el paso, en la carrera de la fe, es otra historia, ¿verdad? A veces se nos hace difícil. Y es por eso que seguir a Jesús no nos exime del cansancio. El desánimo es real y tu fe puede flaquear. Tu fe puede flaquear en algún momento. Ahora, en este punto vamos a mirar cuando el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario. Vamos a mirar a María Magdalena, que fue a la tumba y encontró una tumba vacía, pero no estaba segura de lo que todo esto significaba, y la Escritura luego dice en Juan capítulo 20, versículo 19, lo siguiente: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo, tenían terror, pánico, a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró la mano y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Lo que podemos ver, hermanos, a través de este texto que acabamos de leer, después que Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita, ¿verdad? Vemos la resurrección y el Señor se le aparece a ellos. Ellos los vieron físicamente, pudieron experimentar y ver sus heridas y ellos se regocijaron. Pero hay algo interesante aquí que vamos a ver en este próximo versículo, porque escuchen lo que continúa diciendo, versículo 24. Tomás, uno de los 12, ¿verdad? Y este texto señala algo muy importante en la ausencia crítica que había de Tomás. Fíjense lo que dice: Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En la primera aparición de Jesús con sus discípulos, Tomás no estaba con ellos. Y fíjense,
Entonces Jesús vino, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él le decía, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en lugar de los clavos, y pongo las manos en su costado, ¿qué dice? No creeré. Ahora, observemos algo, porque aquel hombre que estaba dispuesto a ser apedreado por el Señor, aquel que no quería apartarse del Señor, de repente ahora no se encuentra junto con los discípulos. Hay algo que está pasando, ¿verdad?, en la vida de Tomás. Cuando Jesús muere, el mundo de Tomás también colapsa por completo. Jesús era todo para Tomás. Y ahora colapsa. Y dice la psicología humana de que cuando hay un trauma severo, ¿verdad?, la respuesta natural son dos, la lucha o la huida. Pero frecuentemente o a menudo nos empuja a aislarnos. Y Tomás se separó de la comunidad de los discípulos. Este era un hombre que estaba tratando de procesar el duelo que él estaba experimentando a solas. Se había apartado de los discípulos 8 días después, ¿verdad? No estaba con los discípulos. Y es precisamente, ¿verdad?, donde su fe comienza a flaquear. Ahora, escuchen esto. Si un hombre como Tomás le puede pasar esto, ¿cuánto más no nos puede pasar a nosotros? ¿Cuánto más no nos puede pasar a nosotros? Y tal vez hoy estás aquí sintiéndote exactamente igual como Tomás se sentía. A lo mejor te encuentras desanimado, te encuentras pasando tus batallas a solas, esperando en el Señor, haciéndote preguntas, tratando de ver cómo todo va a funcionar o por qué sucedió lo que había pasado o la situación en la cual estás actualmente. Pero oye bien, nuestra incredulidad no detiene el amor de Dios, porque es precisamente ahí, en medio de nuestra lucha, que el Señor nos muestra su gracia, incluso cuando nuestra fe en Él tropieza. Es en ese momento que Dios se muestra como fuerte, nos da de su gracia a nosotros. Tomás se encontraba en un momento doloroso, de duelo, confuso, preguntas, sin respuestas. Y fíjense lo que dice ahora y continúa diciendo en el versículo 26, porque dice, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Esta vez Tomás estaba con ellos. Entonces la puerta estaba cerrada. Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a ustedes. Pero fíjense bien ahora, luego dijo a Tomás, Jesús señala directamente a Tomás, se enfoca en el que no se encontraba ahí, el que estaba afuera en su duelo, en su confusión, y dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tus manos y métela en mi costado y no sea incrédulo, sino creyente. Fíjense, la Biblia dice que habían pasado 8 días. Imagínense, en soledad, en confusión, en espera de ese momento. 8 días. Aquí vemos a Jesús que se acerca con amor directamente a aquel hombre que estaba en duda, que estaba desesperado. Y quizás hoy es donde tú te encuentras de esa manera, esperando como Tomás, esperando, ¿verdad? En un momento obviamente de ansiedad. Tomás no solo dudó, él estaba en duelo, había permitido
había perdido el hombre de su vida, Jesús. Y tal vez hoy tú estás pasando por lo mismo. Has perdido quizás a un ser queriente, a un ser humano de tu familia. O estás quizás pasando por un doloroso divorcio y te sientes que el mundo se te ha desboronado. En medio de ese dolor, la pregunta que teme tu pecho es: Señor, ¿dónde estabas cuando pasó todo esto? Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y quiero decirte algo, y escúchame bien: tu duelo no aleja a Dios. Dios está esperando entrar en tu silencio, así como entró a ese lugar, a ese cuarto, para encontrar a aquel hombre, Tomás, que estaba pasando por esa soledad. Él está aquí hoy. Jesús está en este momento ahí donde tú te encuentras, entrando por esa puerta de silencio para decirte a ti de que Él está a tu lado, de que Él está contigo, de que Él no te ha dejado. Y déjame decirte que Él no te restaura ignorando tu dolor, te restaura entrando en Él. Y aquí es la parte más, para mí, favorita de lo que sucede en la vida de Tomás. Y es que Dios usa nuestras dudas para revelarnos verdades profundas. Dios usa todos los acontecimientos de nuestras vidas, hermanos, para hacernos más como Él, para crecer en Él. Y fíjense lo que sucede en el versículo 27, cuando una vez más Jesús se pone en medio de todos ellos y dice: luego dijo a Tomás: acércate aquí, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Miren la respuesta de Tomás, dice: Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Hermanos, y lo que me encanta aquí es que a pesar de haber tenido momentos de incredulidad, momentos de dificultad, Jesús no lo rechazó. Jesús se acercó a Él. Jesús lo buscó a Él. Y es ahí donde Tomás entonces responde: Señor mío y Dios mío. Hermanos, Tomás dejó de ver a Jesús simplemente como un profeta. Él dejó de ver a Jesús como un rabino. Perdón. Él dejó de ver a Jesús como un maestro. Él vio a Jesús como Dios, como su Señor. Y desde ese día en adelante su fe fue transformada. Tomás no se quedó simplemente en Jerusalén. Él comenzó a predicar y a entregar su vida por el Evangelio, a entregar su vida por Jesús. Él fue a Persia, él fue a Irak, él fue a Irán y viajó por India, donde él plantó varias iglesias y entregó su vida para el Evangelio, donde al final de sus días, obviamente, fue atravesado por una lanza. Pero aquel que tropezó, ¿verdad?, no fue el final, su tropiezo no fue el final, sino fue el comienzo de su fe. Y tal vez allí es donde tú te encuentras en el día de hoy. Tal vez tus dudas de hoy no son un obstáculo, sino son el terreno que Jesús quiere usar para levantarte a otro nivel, a levantar tu fe, crecer tu fe. Y Dios no está rechazando tu pregunta. Él no va a rechazar tu pregunta. Es más, Tomás fue un buen discípulo donde le preguntaba. Él las usa para acercarte más y más a su corazón. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, con las dudas, la espera que tú quizás tienes en tu vida. De que tú preguntas, a Dios le interesa y va a usar las circunstancias en las cuales tú te encuentras para levantar tu fe. Pero quizás
más que fortalecer tu fe, lo que necesitas hoy es conocer a Jesús. Quizá nunca has puesto tu fe en Él. Si hoy sientes que Dios te ha llamado, ¿entiendes algo? Todos somos pecadores, dice la palabra, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero todavía en medio de ese pecado, dice la palabra que en Romanos 5, que Dios envió a su Hijo para que muriera por los pecadores. Él quiere tener una relación contigo, y si Dios te ha tocado tu corazón, Él te ha llamado y quiere acercarte a Él, no es la confesión la que vale, es también dónde está tu corazón. Si es un corazón genuino que quiere acercarse a Él. Y si ese eres tú en el día de hoy, quiero que hagas esta oración conmigo. Amantísimo Dios, yo vengo ante ti hoy, tal como soy. Señor, así como Tomás, Señor Padre, Señor, me encuentro, Señor, buscando, Señor, preguntas, buscando la solución. Pero entiendo, Señor Padre, que la solución de mi alma la tiene tú y solo tú. Y quiero declarar lo que Tomás declaró: Señor mío y Dios mío, en mi vida hoy. Yo te pido que entres a mi corazón y me salves mi alma para la gloria y honra tuya. Padre, gracias una vez más por todo lo que haces y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Bueno, gloria al Señor, iglesia. En el día de hoy, antes de despedirme e invitar al anfitrión que suba, tenemos un anuncio muy importante que quiero que veas. Así que mira este video. Dios te bendiga. Hola Christ Fellowship, somos el pastor Omar y el pastor Carlos. Como todos saben, Dios realmente está obrando aquí en nuestra iglesia. Este año hemos visto a muchísimas personas no solo venir a conocer a Cristo, sino también crecer y madurar en su caminar con el Señor. Y ha sido una gran bendición ver a Dios obrando entre nosotros semana tras semana. Pero algo que también vimos es que muchas personas nuevas comenzaron a asistir a nuestra iglesia. De hecho, llegamos al punto de tener problemas de espacio en algunos de nuestros sedes. Por eso, como esperamos que este otoño sea aún más grande que la primavera, hemos decidido hacer algunos ajustes en nuestros horarios de servicio. Pastor Carlos, ¿quieres compartirles un poco sobre estos cambios? Sí, claro. En cuanto a nuestros nuevos horarios, específicamente en la sede Palmetto Bay, nuestro primer servicio comenzará a las 8:30 de la mañana, el siguiente será a las 10 de la mañana, luego a las 11:45 de la mañana y por último estaremos agregando un nuevo servicio para poder recibir a más personas y que puedan escuchar el Evangelio de Cristo. Ese nuevo servicio comenzará a la 1:15 de la tarde. Para el resto de nuestras sedes, los servicios en inglés durante la mañana serán a las 10 y 11:45. En las sedes Redland, West Kendall, Doral y Downtown, los servicios de la mañana serán a las 10 y 11:45. Quizás la pregunta que muchos tienen es: ¿y qué pasa con nuestros servicios en español? ¿A qué hora serán? En la sede Palmetto Bay, los servicios en español serán a las 10 y 11:45. Contamos con un auditorio independiente donde pueden reunirse al mismo tiempo que los servicios en inglés. En las sedes Doral y West Kendall, el servicio en español será a la 1 de la tarde. Sentimos que esta no ha sido una decisión apresurada. Es algo que hemos estado orando y procesando durante mucho tiempo. Creemos que hacer esta transición en nuestros horarios de servicio nos permitirá alcanzar a más personas con el Evangelio de Cristo. Amén. Y quizás ahora se estén preguntando: pastores, ¿cuándo comienzan estos nuevos horarios? Bueno, la fecha que deben marcar en sus calendarios es el domingo 16 de agosto. El 16 de agosto será el día en que todos estos nuevos horarios entren en vigor. Y familia, ese será un domingo muy especial, porque no solo estaremos estrenando nuestros nuevos horarios de servicio, sino que también estaremos comenzando nuestra nueva serie de mensajes sobre el libro de Daniel. Además, nuestros ministerios de Next Gen estarán dando inicio a su temporada. Será el domingo justo después de que comiencen las clases. Así que, una vez inicie el año escolar, recuerden que el siguiente domingo estaremos comenzando con nuestros nuevos horarios de servicio. No podemos esperar para ver todo lo que el Señor hará durante este próximo